Acabo de dar una piña. Tercera vez que me caigo en los 400 kilómetros y algo que llevo, ¿eh? Día número 17. Día importante por dos razones. Una porque estoy ya en la mitad de la ruta seguro. Y otra porque me he cambiado de camiseta. Llevo ahora la camiseta que tenía limpia, que solamente he utilizado para dormir, y la camiseta de ruta la lavé ayer, que me quedé en el refugio de Colomers. La he lavado bien, porque la lavaba en los ríos y tal, de mala manera, pero ayer la lavé bien, está limpia y esa pasa a ser ahora la camiseta de dormir. Y la camiseta de ruta ahora pues es esta, la camiseta de travesera, de la que estoy bastante orgulloso además. Hoy, bueno, pues la idea es salir del Parque Nacional, lo que pasa que, como digo siempre, sobre la marcha y según sensaciones. Anoche en el refugio de Colomers, pues perfecto. Es caro, pero ha sido la vez que mejor he comido desde que estoy aquí. Pusieron un perol de lentejas del que repetí, he desayunado fuerte y ya digo, caro, pero merece la pena. Y bien, muy bien. La cena, pues coincidí con una pareja de valencianos que están haciendo la Carros de Foc, unos cracks, y les mando un saludo si llegaran a ver el vídeo. Y nada, continúo con la ruta y a partir de ahora pues a descontar kilómetros, que ya he superado la mitad. Vamos allá. El día ha empezado divertido. Llevo 5 kilómetros exactos y 500 positivos. Y ahora hay que subir esto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a por la subida. Pues si no recuerdo mal, este sitio se llama el Collado de Oael Crestada o algo similar. Era un nombre un poco largo. Y me acuerdo y me llamó la atención, o al Crestada. Y desde aquí se sube al Montardo, o Montarto. Hace 8 años, cuando hice la Carros de Foc, pues aquí los 3 compañeros con los que iban me hicieron el favor de, ya íbamos hacia Restanca, ¿no? Y terminábamos la ruta, era nuestro último día, y me hicieron el favor de quedarse aquí con mi mochila. Y yo subí pues en modo ligero y rápido, sin mochila, que además recuerdo que después de tantos días sin mochila iba volando para arriba. 8 años han pasado. Me lo dicen que algún día pasaría yo por aquí haciéndome el GR11, que era la época en la que veía las marcas blancas y rojas, ¿no? Y lo veía como una cosa titánica. Que bueno, de hecho lo es, ¿no? No ha dejado de serlo. Y es que en esa época ni me planteaba decir, pues algún día, eso, la idea vino después. La idea vino pues a raíz ya de hacer otras rutas, ¿no? Que creo que lo comenté el primer día cuando empecé. La Alta Ruta de los Perdidos, la Carros de Foc, que es la que comentaba antes, la Senda de Camil, la carrera Canfranc, la de 100 kilómetros, que también pilla un parte, que creo que pasaré por ahí la semana que viene. Y las marquitas blancas y rojas, pues siempre ahí omnipresentes. Pillaba un tramo de marca y ya luego pues la ruta que fuera la que estuviera haciendo, pues ya se salía, ¿no? Y al final pues ya está. Era el momento de unirlas, si es que era el momento. El Montardo engaña, ¿eh? Yo me acuerdo cuando subí la otra vez desde ahí, que pensaba que era por ahí arriba. ¿Y qué va? Hay un collado y el Montardo está mucho más lejos. Bueno, pues sigo.
acabo de dar una piña. Tercera vez que me caigo en los 400 kilómetros y algo que llevo, ¿eh? De hecho, hace 2 días solamente me había caído una, que digo, hay que ver que llevo 300 kilómetros y solamente me caí una vez. Caerme de dar con el cuerpo en el suelo. Amagos de caídas mucho, pero el bastón siempre me ha salvado. Y lo pensé y al día siguiente me caí. Digo, bueno, ya llevo 2 caídas. Pero es que ahora acabo de tener la tercera caída de la ruta y ha sido la peor. Simplemente he pisado y me he resbalado. Se me ha ido la pierna derecha para un lado, el brazo izquierdo para otro. Pero vamos, nada. A ver, yo creo que nada. Wow. Evaluación de daños. Está todo en su sitio. El bastón parece que está bien. Pues nada, seguimos. Cosas que pasan cuando uno planifica la ruta. Bueno, pues que aunque esto ya se sabe que va un poco sobre la marcha, como digo siempre, pero claro, me estoy encontrando con esto y se me está yendo el tiempo. cosa mala. Que mira que me gusta este terreno, pero que cuando te encuentras 1 kilómetro así, pues obviamente tienes que invertir el tiempo en hacerlo. Y por aquí, vamos, no me encontraba a nadie, yo que sé en cuánto tiempo. Aquí este tramo, a diferencia del anterior, entre los refugios, que claro, hay mucha gente haciendo pues rutas de día, la carros de fog, y sí que había gente, pero aquí no hay nadie. Y después de bajar todo esto, sigo bajando por aquí. Dirección refugio de Conangles. Voy muscularmente machacado. Tengo los cuádriceps reventados. La ruta de hoy dura, Bueno, qué día no lo es, ¿no? Pero hoy es un rompepiernas. He estado antes a punto de darme una piña de las buenas. Otra más. Y me estoy dando cuenta que antes no me caía porque la joca todavía tenía el taco, pero que es que estoy ya, que vamos, en una de estas me voy a hacer daño de verdad, La Transpirenaica se ha comido el taco de la joca, literal, se la ha comido. Una pasada de sitio, La etapa de hoy me ha dejado muscularmente machacado. No tanto por el desnivel positivo, que han sido 1200, sino por el negativo, que han sido 1700. Y voy a ver aquí tema precios y qué tal pinta el refugio de Conangles. Y también si dejan pagar con tarjetas, que una cosa es pagar con tarjetas y otra cosa es solo efectivo. Y si no, nada, continúo. Aunque físicamente lo que me pide el cuerpo realmente es parar por hoy, Estoy reventado, pero bueno. Todos los días acabo reventado, así tampoco es nada nuevo. Bueno, vamos a ver qué plan hay aquí.